Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que él, al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo a su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Dos siervos del Señor, Timoteo y Epafrodito. Y la razón que Pablo está hablando de él aquí en la carta es que está proveyendo ejemplo de humildad verdadera a sus lectores en Filipos. Comenzó en Filipenses capítulo 2, poniendo ese principio de humildad que debe ser de prioridad máxima en la iglesia. En Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, no debes de tener esas actitudes, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí el principio es la humildad y yo creo que la razón que él está resaltando eso porque él quiere que sean grande la efectividad de los filipenses, que sean más efectivos en el evangelismo, en haciendo el trabajo del reino, tienen que estar juntos en el ministerio como un cuerpo de creyentes con dádivas diferentes, necesitan ayudarse y dejar que cada uno trabaje donde tienen que trabajar. Filipenses 1, 27 y 28. Pablo escribe, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es índico de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Él desea que cuando él venga a la iglesia de Filipenses o cuando reciba noticias, que haya una humildad, que sean de un espíritu y una mente, que estén batallando y trabajando juntos para el evangelio. Cuando los que se opongan vean eso, o sea, vean una señal verdadera de la salvación de Dios. Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si eres cristiano, está algún efecto entrañable, que sean de una misma mente, un mismo amor y unánime, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:14, hacer todo sin murmurancias y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que hay más versículos que podemos ver de teoría síntica. Pablo desea que sean unidos en el corazón, que es producido una humildad en el corazón, para que la iglesia con un solo corazón puedan proclamar el evangelio de Jesucristo. Entonces, teniendo ese principio de humildad y la meta de la humildad, él se mueve y da ejemplos de humildad. A veces los principios están allá muy fuera, no se pueden ver sólidas, pero Dios usa gente en la iglesia. Podemos ver a esos hombres o mujeres para ver un hombre humilde o una mujer humilde, voy a seguirlos a ellos. Pablo está haciendo esto para los filipenses, da 4 ejemplos de humildad. Primero, el más extremo o el más alto, más grande,
del Señor que se humilló siendo obediente a la muerte y muerte en la cruz. Ese es el ejemplo más grande que da de humildad, que Cristo dio su vida por su iglesia. También el ejemplo de Pablo, que en Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Cuando Pablo estaba en la prisión, la ilustración que vino a su mente en mi vida, si es como agua en un vaso que está siendo derramada por ustedes. La estoy dando toda por la fe de otros. Y él estaba bien con eso, porque él había adoptado ese principio de no mirar por sus propios intereses, pero por los intereses de otros. Entonces ofreció su propia vida como ejemplo. Como creyentes hacemos eso, damos nuestra vida por los otros, por los demás. Entonces Pablo es el segundo ejemplo. Y luego vimos a Timoteo, que vimos en detalles hace unas semanas. Vimos 5 características de esos versículos que Pablo dio. Y él dijo que él es del mismo parecer. Espero en el Señor enviarles a Timoteo, porque no tengo a nadie como ese, que del mismo ánimo, de una alma, de una mente. Timoteo había producido la unidad de que Pablo desea y que Cristo desea para avanzar el reino. Timoteo y Pablo están trabajando juntos para el evangelio. También era cariñoso, lo puedes ver, versículo 20. Ninguno del mismo ánimo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y no Timoteo, él busca tus intereses y los intereses de Cristo. Pablo conocía a muchos hombres y mujeres que mientras que los considero a todos y los miro, Timoteo está por encima de todos ellos, de esa idea, porque él es genuinamente preocupado por ustedes. Ustedes son el primer lugar. La resolución de Jonathan Edwards vino a mi mente. No me las conozco todas, pero esta me acordé. Así lea, número 63. Edwards escribe, en la suposición o la idea de que nunca habría que haber más que un individuo en el mundo en un momento dado que fuera propiamente en un cristiano completo, o en nuestro contexto actual podríamos decir un cristiano verdaderamente humilde y afectuoso. Sobre esa idea, resuelto a actuar como yo lo haría si me esforzara con todas mis fuerzas por ser aquel que viviera en mi tiempo. Timoteo era ese hombre. Cuando venía a la humildad y la preocupación a otros, Pablo no sabía de alguien más como Timoteo. Timoteo era un hombre joven. No, como leímos, no es lo que el Señor usa, las dádivas o los años de que alguien ha sido cristiano, pero es el parecimiento a Cristo. 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y Pablo lo exalta a él como su ejemplo de cariño. Y no fue producido de una noche a la otra. Un elemento crucial es que él ha sido probado. Él había pasado la prueba, Filipenses 2:22, pero ya conocéis los méritos de él, los méritos. En el principio todos estaban nerviosos de Timoteo. Aquí un pastor joven de una iglesia pequeña, no era fácil, especialmente durante esos días. Va a poder sobrepasar la dureza y cuidar y ser pastor, de liderar como tiene suficiente experiencia. A lo mejor Timoteo pensó lo mismo. ¿Qué lo mantuvo? No era su orgullo. Un hombre orgulloso diría, no merezco ese tipo. Un hombre orgulloso, ¿por qué tengo que servirlo a ustedes?
un hombre orgulloso, yo sé, tengo algo más beneficioso, pero el hombre humilde, él sirve y responde con humildad, entiende su vida que no es de él, y mientras lo hace, él demuestra cuánto vale, así como Timoteo lo había hecho con otros alrededor. Nicky, las niñas y yo decidimos plantar un jardín de salsa, y cuando primero los plantas, no sabes la semilla correcta, lo planté muy profundo, no sé qué va a producir, pero después del calor del sur de Texas, y a veces se nos olvida echarle agua, el planta, si es buena, se prueba a sí misma, porque la fruta empieza a salir. Lo que Pablo está diciendo, Timoteo ha estado contigo. Él tiene los méritos y él es bueno porque se está probando cierto. Han probado la fruta, han experimentado la fruta, y Timoteo era un siervo probado del Señor. También era leal como de hijo a padre, y también un buen trabajador como de hijo. Ha servido o literalmente ha esclavizado conmigo en el Evangelio. Todo eso porque él era un hombre humilde. Entonces, Timoteo era el tercer ejemplo de humildad, pero hay otro ejemplo de la humildad que produce esta unidad en el Evangelio que Pablo quería. Alguien que es mucho menos conocido, un siervo que habla muy duro en su humildad, es Epafrodito. Entonces, para el resto de nuestro tiempo, 3 actitudes de corazón que podemos salir y sacar de Epafrodito. Hay mucho más, pero por el interés del tiempo, cada vez que voy por encima de 3 me paso de tiempo, entonces vamos a quedarnos con 3. Entonces, 3 corazones, 3 actitudes del corazón. La primera en el versículo 25. Y Epafrodito tenía un corazón dispuesto, un corazón dispuesto. Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 5 descripciones han dados ahí y 5 títulos se han dado a Epafrodito en un versículo. Steve Lawson nota: no conozco otro versículo en la Biblia en que haya alguien que tenga tantos elogios amontonados uno encima de otro como vemos aquí con Epafrodito. En realidad, fuera de estos versículos y una mencionada corta al final de Filipenses, es lo único que sabemos de Epafrodito. Pero mientras leemos este versículo, podemos ver que Epafrodito era un hombre muy útil para Pablo y un hombre usado por la iglesia. Un comentarista dice que era un hombre balanceado espiritualmente. No hay una descripción que se aplicaba a él. Él servía en muchas áreas y necesitaba esos títulos. Y el primero que le da es que es hermano. Era hermano. Y que claro, mientras lees en Filipenses la palabra hermano, es usada a los otros hermanos y hermanas en Cristo. Es una palabra de amor a los que han sido salvos. Pero la manera que Pablo lo usa aquí es un poquito más profundo. Que si él necesitaba a alguien que fuera como hermano para él, Epafrodito hubiera podido hacer eso. Él era ese hombre. Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Pablo está en una situación adversa y Epafrodito estaba ahí como amigo, como hermano. Entonces, Pablo en la adversidad llama a Epafrodito como hermano. Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ese era Epafrodito, un amigo que estaba ahí cerca, aún más cerca que un hermano. Entonces se merecía el título de hermano cuando llegaba a Pablo.
y ciertamente un título de cariño y que como se portaba Epafrodito. Él producía un amor de hermano. Para ser un hermano toma tiempo y toma sacrificio. Un hermano es nacido para la adversidad. No son muchos de ellos. No puede ser un hermano a todos, pero debe ser hermano a alguien. Y tú debes ser esa persona que se mantiene cerca, y ese es Epafrodito. Y trabajó junto a Pablo, y por eso Pablo lo llamó un trabajador, un colaborador, sirviendo ahí en la iglesia, sirviendo ahorita a Pablo en la prisión. Y hombres humildes son hombres que trabajan. Los que no trabajan son orgullosos, son nomás de ellos mismos. Muchas veces pones muchos hombres en un cuarto y hay algo que hacer y tienes que un voluntario, de los más hombres que estén en el cuarto, las menos manos se alzan. Se pone un poquito raro. ¿Quién se va a poner de voluntario? Yo no quiero, voy a hacer a alguien más lo va a hacer. Y después una mano se levanta y eso es porque esa mano no tiene miedo a trabajar. Y Epafrodito, él era un trabajador, alguien que alzaba su mano. ¿Quién soy yo a rechazar este trabajo que cuando mi Salvador me dio tanto por mi vida? ¿Para qué más es mi vida sino que para ser dado como algo para mis hermanos y hermanas? Él tuvo que haber pensado, Señor, aquí estoy, mándame a mí. Él alzaba sus manos en un trabajador y un colaborador a Pablo. Los filipenses conocían eso de la segunda versículo. Y la única razón que Epafrodito estaba con Pablo porque lo habían enviado a él como mensajero y como ministrador de las necesidades de Pablo. Pablo lo está describiendo y las segundas son mensajero y ministrador de mis necesidades. Es lo que estaba pidiendo de la iglesia de los filipenses. ¿Cómo recibió ese título? Porque hubo una tarea y Epafrodito estaba dispuesto a hacerlo. Necesitaba ayuda con el ministerio de niños, él estaba ahí listo. Entonces lo enviaron a él. Pablo lo sabía también, versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Qué hacía Epafrodito tan dispuesto a trabajar y ministrarle a Pablo? Epafrodito dijo, yo lo hago, yo voy. Y ahora está con Pablo y Pablo está diciendo, yo necesito que regreses. Ok, yo voy, no te preocupes. ¿Qué lo hizo tan dispuesto? Porque era humilde. Y esa humildad produjo en él un deseo de someter sus propios deseos a los deseos de otros. Sí, al deseo de Dios, a la voluntad de Dios y aún los que están bajo de él. Epafrodito a lo mejor era un líder de la iglesia y la iglesia está buscando a alguien y él está dispuesto a verlo debajo de él. Y ahora está con Pablo, alguien que está sobre encima de él, tú tienes que ir y él se somete al que está por encima de él. Él somete sus deseos completamente al Señor y para la iglesia del Señor. Una estadística que muchas personas que han estado en liderazgo en lo secular o en la iglesia saben, y es que 20% de las personas hacen 80% del trabajo. Y eso no trae ánimo, pero desafortunadamente es cierto. Necesitamos más epafroditos dispuestos a trabajar. Él mantuvo una perspectiva mientras trabajaba. Hay personas que trabajan, pero trabajan a matarse y renegando. Alguien que alza las manos a trabajar, pero es muy negativo y reniega, no es alguien que
ayuda mucho, pero Epafrodito no solamente es un mensajero, pero es ministrador que lleva la idea de como un sacerdote, un servicio sagrado hacia el Señor. Aquí la palabra que Epafrodito está diciendo era como mensajero y ministro, era adoración a Dios. Y lo que fuera, Epafrodito estaba trabajando, pero adorando a la misma vez en su trabajo. Él está ofreciendo su vida como un sacrificio espiritual, como Pablo escribe en Romanos. En 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo que el trabajador quiere. Yo nomás quiero ser buen administrador de lo que Dios me ha dado. Y es lo que se espera de alguien, de un siervo, el que sea fiel, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis todo lo que hacerlo para la gloria de Dios. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Esto es la adoración. Eso es lo que Epafrodito dijo. Y es comunicado en Filipenses capítulo 4. Ve a Filipenses 4:18. Aquí al final de la carta, Pablo escribiendo de la dádiva que habían enviado, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Lo que fue el regalo fue más de lo que Pablo necesitaba. Soy lleno habiendo recibido de Epafrodito de lo que en vez es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La iglesia de Filipenses deseaba mandarle regalos a Pablo, pero necesitaban un siervo dispuesto a hacer el viaje y presentar la ofrenda a Pablo antes frente del Señor. Las personas no solamente ofrecen sacrificios al Señor el domingo, todo el día lo que Dios te ha enviado a hacer, deberías de ofreciendo tu vida como una ofrenda al Señor. Y si no estás haciendo eso durante la semana y no lo estás haciendo el domingo, porque el cristiano no es cristiano los domingos, pero es cristiano todos los días de la semana y es dado a la honra y gloria diariamente. Epafrodito hace el ejemplo, un corazón dispuesto, porque él vio oportunidades de adorar al Señor, de las oportunidades de trabajar que le daba. Hacer lo que tenía que ser, no solamente un hermano, colaborador, mensajero, ministro, pero también un compañero de la milicia. Es alguien que está en la pelea. No solamente colaborador, pero también peleador. Una persona que está ahí peleando a la línea del frente con Pablo. Si hay una batalla, Epafrodito, él es tu varón. Él no te va a dejar solo en la batalla. En el colegio yo era mesero y había un grupo que me amaba a servirle. Una vez a la semana tenemos una fiesta para los veteranos de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y había comida, jugaban tarjetas, invitaban sus esposas y querían una canción, Sweet Caroline. Muchas fiestas, pero siempre era mi favorita con los veteranos porque veías la amistad y el compañerismo que tenían, creado por hombres que habían servido juntos en una batalla intensa. Yo creo que algo así tenía en mente Pablo con Epafrodito. Tenía una experiencia compartida con él como un compañero de milicia y ha dado su vida por otros.
y también describiendo su disciplina y queriendo estar en la batalla. Hay un conflicto que hemos leído alrededor de nosotros, una guerra espiritual, y Epafrodito estaba en esa guerra. En Filipenses 1:29, porque se ha dado de creer por Él, y no solo que creáis en Él, sino también que pescáis por Él. Y lo que todavía tengo. ¿Cómo estuvimos en este problema? Ha estado ahí. Génesis 3:15, la enmidad que se ha entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Y cuando eres salvo, ya no estás en el equipo de Satanás, estás en el equipo de la mujer, y hay hostilidad y hay conflicto. Y a veces vemos a otro hermano que está en conflicto. Has visto mi conflicto y ahora mismo miro y veo el conflicto de alguien. Epafrodito estaba en el mismo conflicto, un compañero de milicia. Y entonces hemos estado apuntando es que Epafrodito era humilde y estaba dispuesto a estar en la batalla. Segunda, es como parecido, tenía un corazón preocupado. Y vimos en el cuidado sincero de Timoteo y Epafrodito, Filipenses 2:26, porque él tenía con gran deseo un corazón de afección. No quiere estar separado. Y si ha sido una semana, 2 semanas, y empiezas a extrañar y quieres estar en la iglesia, ¿quién pone ese deseo? El Señor pone ese deseo. Eso es gratis. No solamente tiene un deseo de veros y gravemente con angustia, porque había escuchado que Epafrodito estaba enfermo, pero de su enfermo, punto a morir, pero Dios tuvo misericordia, sino también de mí, porque no tuviese tristeza sobre tristeza. Podemos ver un poquito del carácter de Epafrodito, porque su voluntad de servir lo puso en una posición de estar muy enfermo, tan enfermo que casi muere. Ahora, usualmente el más dolor que tengamos y más enfermos que estamos más preocupados, pero en el caso de Epafrodito, aún en la enfermedad, todavía su mente estaba en los otros, estaba estresado porque escucharon que él estaba enfermo. Cuando yo estoy enferma, no me preocupo más por otros, y yo me preocupo si alguien está más preocupado por mí. Nikki no me escucha. No, estás muy preocupada de mí. Ve y sírvele a alguien, sírvete a ti misma. Así somos cuando estamos enfermos. Pero el texto nos dice que así no era Epafrodito. Él estaba preocupado de otros. A lo mejor la enfermedad tenía que ver algo con el viaje, o a lo mejor trabajó al estar exhausto. Aquí la palabra enfermo puede indicar eso, que estaba sin fuerza. La palabra fuerza que está con el prefixo de a, que es sin fuerza. A, milenio, no milenio. Nota, no musing. Sin pensar. Esa enfermedad era algo que se hubiera podido prevenir, porque a lo mejor fue por Epafrodito de empujarse más allá de lo que debería haber hecho. Horas largas a emociones, y a lo mejor por fin lo puso muy débil y se hizo vulnerable a la enfermedad. Muchos de los santos en la historia saben lo que es experimentar y ser enfermo así. Me gusta lo que dice George Whitefield, lo que dice que estaba trabajando mucho y que tenía que parar. Prefiero quemarme que pudrirme. Yo, claro, no puedo servir a nadie y nomás me voy a llenar y oxidar, pero prefiero quemarme por el Señor.
Epafrodito tuvo la misma mentalidad. Dio más de lo que tenía, que su condición presente era muy grave, casi a la muerte. Pero él estaba preocupado por sus amigos. Epafrodito estaba por los filipenses. Filipenses están preocupados por Epafrodito. Pablo envió a Epafrodito, y de los filipenses todos están preocupados por los otros. Pablo escribe de Epafrodito que su recuperación no era solamente una misericordia para él, pero para mí, porque de ser de tristeza sobre tristeza, de que lo puede llevar a alguien a un lugar de casi de la muerte. Todos estaban humildes y no poner sus ojos en sí mismos, sino en otros. Aquí la palabra que se usa en Epafrodito, la raíz de esa palabra, de estar lejos de casa, que está, no sé si has estado estresado casi de que si no estás en la casa, tu esposa, hey, ¿estás ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu mente? Esto es lo que está hablando de la tristeza. Epafrodito no puede parar de pensar de esto. Y la palabra es usada de Jesús en el jardín, Mateo 26:37, hablando del... Mateo habla que comenzó a angustiarse en gran manera. Estaba tremendamente angustiado y pesado en el alma. Algo de lo que debemos de pensar y sentir si alguien pasa por algo difícil. Una angustia basada en Dios y una preocupación santa. No una ansiedad que viene porque no creemos o confiamos en el Señor, pero la ansiedad que viene porque amamos las personas del Señor. Tenía un corazón dispuesto, un corazón preocupado y un corazón de gran ánimo y valentad. Porque la hora estuvo próximo a la muerte, me faltaba el servicio por mí. Matthew Henry dice que todos los que aman a Dios, a Cristo, sinceramente, y están con el corazón en los intereses de su reino, va a poner su vida en peligro y su salud para servir a Cristo, pero también la edificación de la iglesia. La implicación aquí dice que aquellos que no quieren poner su vida en peligro por su iglesia y Cristo. Este hombre arriesgó su vida para el servicio a su rey. Aquí es exponer tu vida de poner tu vida a ver a lo que pasa, pero él quería terminar lo que tenía que hacer. Las carreteras eran peligrosas, tenía que pasar el mar para llegar a Roma, y sabemos que eso puede ser peligroso. Frío, hambre, animales, de los ladrones. Los cristianos no eran vistos de buen ánimo por los romanos. Eres muy intenso, eres mucho. Bájale un poquito, pero en el día de Pablo, y como debe ser en nuestro día, tú tienes que ser mirado de alto. Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviarlos, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Úsalos como tu ejemplo. Lo que queremos que nuestros hijos y hijas sean, que den su vida en el servicio del reino. ¿Y por qué harías eso? ¿Por qué darías tu vida al servicio del rey? Porque tú crees que un día estarás con el rey, cara a cara, recibiendo los regalos del cielo. Sí, yo doy mi vida, claro. Entonces, si tú crees en ese día, eso es lo que siempre alzas tu mano. Si no crees en ese día, una hora más en el domingo, no para mí, gracias.
Durante la semana, no. Worked all day? Después de que trabajé todo el día, No, let's let somebody else do no, dejemos que alguien más lo haga. it. But if you love the king and know you one Pero si amas el rey y un día vas a ver el rey, es fácilmente alzas la mano, claro. people all the more Para estar con el pueblo del Señor más y servirles más, de probar mi amor por Dios, lo que tú pidas, lo haré. and considering a man like this, Y considerando un hombre como ese, de lo que debemos de hacer, es algo más que puedo hacer yo. am I willing to give my life like this? Do I have Estoy dispuesto a dar mi vida, estoy tan preocupado por los otros, truly humble men worthy de dos hombres humildes para imitar. Timothy's and Por la gracia de Dios hay muchos Timoteos y Epafroditos en esta iglesia y por la gracia de Dios que tengamos perhaps más. we have some here that A lo mejor tenemos algunos aquí yet que come to know Christ. no han venido a conocer al Señor y todo eso para ustedes esto se les parece loco y sí, claro, sin creer en Cristo esto es lo más loco de servir a Cristo, pero es mi oración que tú entiendas que el hombre más humilde es el hombre que se ha dispuesto en obediencia a dar su vida para el pago de muchos pecadores, que tú seas incluido en esos. Si no estás en Cristo, estás en tu pecado y mientras sales y miras lo que vas a ver, que hay muchas cosas como llegaron ahí, es que hay un creador santo que ha creado a todo, incluyéndote a ti. Y mientras tú estás en tu pecado, estás separado de ese creador y hay un solo mediador entre Dios y el hombre y es Jesucristo que vino a morir por ti y si te arrepientes de tus pecados, tú también puedes ser salvo. Y cuando estás salvo, tú vas a saber lo que tú me llames, yo lo voy a hacer, porque el hombre que ha perdonado mucho, está dispuesto a dar su vida por mucho. Ora conmigo. Entonces, preparamos para estar a la mesa del Señor. Padre, te damos gracias que mientras buscamos las Escrituras, vemos ejemplos de hombres y mujeres que han dado su vida hacia ti. Te damos gracias que estamos aquí sentados en ese servicio. Señor, que podemos mirar y hombres y mujeres de ejemplos que han dado la vida hacia ti. Oramos, Señor, esa mañana y el texto sea de ánimo para todos, de ser ese ejemplo para alguien, un ánimo para todos, de mirar a otros, de encontrar hombres y mujeres que sean dedicados al servicio de Jesucristo para poder seguirlos, que pone esa humildad en esta iglesia de crear esta unidad de mente, esta meta compartida de batallar lado a lado por tu evangelio. Estamos dependidos de ti, de que lo hagas a una realidad y a la misma vez te pedimos, por favor, que sigas creyendo ese corazón en nosotros. Prepáranos ahora para tu mesa, que lo hacemos. Ayúdanos a entender un poquito más del costo de lo que Cristo ha proveído por nosotros en la cruz y lo oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Y ahora cuando venimos ahorita a la mesa del Señor, un tiempo donde vamos a recordar juntos la muerte del Señor, su sacrificio, cuando Él dio su cuerpo y sangre por nosotros. Les acuerdo que eso es algo muy serio y eso es solamente para los creyentes. Y si no se ha arrepentido y venido a Cristo, por favor, deja que pase el plato. Padre, ayúdanos con sus hijos. Y para aquellos que sí son creyentes, por favor, vengan hacia el Señor en ese tiempo. Acuérdense y que el Señor renueva tu corazón hacia Él. Los hijos van a pasar los elementos y si necesitan gluten free, están los vasos en el centro de color diferente. Vamos a tomarlo todos juntos. Vamos a orar otra vez en oración. Padre, estamos comprometiendo este tiempo a ti. Así como lo han mandado, Señor, lo hacemos agradablemente, Señor. Y porque tú sabías y sabes que nuestros corazones se olvidan. Y, Señor, que aunque conozcamos las verdades de lo que vamos a hacer,
Se nos pueden olvidar el significado. Que se nos olvida cuánto hemos sido perdonados y ahorita cuál es el llamado para nuestra vida. Acuérdanos, Señor, de esas cosas, un amor más grande hacia ti. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.